a dar una palabra que se llama guerra entre la carne y el espíritu. Guerra entre la carne y el espíritu. Si nosotros escuchamos la palabra guerra, inmediatamente viene a nuestra vida y nos figuramos un campo de batalla, un lugar donde hay heridos, donde hay gente doliente, donde hay mucho olor a pólvora, donde hay mucho polvo en suspensión, donde el ambiente no es el mejor, por ahí soldados caídos, lamentando, doliéndose, otros tal vez que no soportaron y perdieron sus vidas. Escuchar o sentir tal vez esa palabra guerra por momentos nos llega a aterrar, a confundirnos y a ponernos mal. Pero nosotros debemos decir, realmente estamos viviendo en una guerra. La carne y el espíritu se pelean entre sí, no se enfrentan, y no es que se tienen compasión, sino al contrario, es una guerra que se vive de unos con otros. La palabra guerra significa lucha o disputa continua que puede ser o dar lugar a actos violentos. Y también una definición más acabada dice así, está relacionada con términos como combate, batalla, lucha, pelea o enfrentamiento. La carne y el espíritu tienen un enfrentamiento, tienen una lucha, tienen una pelea constante. Nuestro cuerpo, nuestro ser está formado por carne, pero todo lo que vino de Dios que está en nuestro espíritu se contrapone a lo que es la carne, porque el espíritu quiere buscar a Dios, más la carne no quiere buscar a Dios. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versos 16 hasta el 18, leemos y lo que ahí dice así, porque el deseo de la carne, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley no nos domina, no nos maneja. Estamos bajo el Espíritu, somos guiados por el Espíritu. El Espíritu está en nuestra vida. El versículo clave, el cual nosotros debemos destacar en este momento, es el 17, el cual dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Qué encontramos ahí? Una oposición. ¿Qué encontramos ahí? Una guerra. Una guerra. Un combate constante y peligroso, el cual diariamente debemos enfrentar. Es una guerra lo cual el enemigo, a través de la carne y de nuestros impulsos, trata de vencer al espíritu que está dentro nuestro y que vino de parte de Dios para nuestra vida. Y todo el tiempo estamos ahí peleando y peleando y peleando esa batalla. A veces ni cuenta nos damos y estamos en pleno combate cuando estamos resistiendo las tentaciones, cuando estamos diciéndole que no a lo que viene de la carne, cuando estamos tratando de obedecer al Señor. Siempre la carne va a venir en contra nuestra. La batalla que se libra dentro del creyente abarca a toda persona que realmente ha conocido al Señor. La lucha es si se rendirá a las inclinaciones de la carne y volverá a someterse al dominio del pecado, o si cederá a las exigencias del Espíritu y continuará bajo el dominio de Cristo. Esa es la lucha. ¿Qué vamos a decidir? ¿Cedemos a la carne y que realmente el pecado nos tome y nos gane, o vamos a seguir fieles y sujetos al Espíritu para realmente seguir tomados del Señor y salir victoriosos y salir vencedores? Es una lucha que vivimos a diario. Y el apóstol Pablo no solamente lo habla aquí en el libro de Gálatas que nosotros acabamos de leer, el cual vamos a tomar como base para nuestras vidas en este momento, sino también él lo menciona en el libro de Romanos, escribiéndole a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, desde el verso 4 hasta el verso 8,
el apóstol Pablo habla, guiado por el Espíritu Santo, las siguientes palabras. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo hace aquí un cuadro comparativo, podríamos decir. Él coloca en una franja la carne, en otra franja coloca el espíritu, y ahí va enumerando las distintas cosas que hace uno y las que hace el otro. Y él comienza ahí a decir, desde el verso 4, dice, nosotros no andamos en la carne, no militamos en la carne, sino en el espíritu. Él se incluye ahí, porque él también tenía esa lucha, como la tenemos nosotros día a día. Y nosotros debemos decir con fe, no militamos según la carne, no militamos según la carne. Nosotros dominamos la carne. Nosotros somos los que tenemos que manejar la carne a través de las fuerzas que vienen del Espíritu a nuestra vida. Fijémonos un momento en este pasaje de Romanos. En el verso 5 el apóstol dice, porque las cosas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces ahí encontramos nosotros dos puntos. La carne piensa en las cosas de la carne, o sea, todo tipo de deseo humano que vaya en contra de Dios, pecados, malicia, engaño. Y las cosas del Espíritu piensan en lo que es del Espíritu, lo cual es agradar a Dios, seguir cada uno de los mandamientos que Cristo nos ha dado y escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo, que es tan importante para nuestra vida. Y luego el versículo 6 de ese mismo pasaje que estamos leyendo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo es la carne? Dice, es muerte. Esta carne, hermanos, nosotros sabemos bien, algún día vamos a perecer, vamos a morir, vamos a dejar. Pero Pablo no está hablando de esa muerte. Pablo está hablando de que si yo me ocupo en las cosas de mi carne, de esta carne deseosa y maliciosa, voy a morir espiritualmente. Pero si yo me ocupo de las cosas del Espíritu, lo que se contrapone a la carne es vida y es paz. Voy a vivir una vida en abundancia y una vida en paz. Voy a tener paz aquí porque voy a estar bien en comunión con el Padre y voy a tener realmente vida y paz por la eternidad. Mientras que lo otro va a traer muerte a mi vida. El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco lo pueden. O sea, el ocuparse en las cosas de la carne es enemistad contra Dios, es enemigo de Dios. La carne no se sujeta a Dios, va en contra de la voluntad de Dios. Mientras todos aquellos que seguimos y que pueden seguir realmente el Espíritu nos acerca a Dios. Somos amigos de Dios. El hacer las cosas del Espíritu es sujetarse a Dios y es el cumplir los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida. Los propósitos que Dios trazó para nuestra vida. Todo depende de lo que nosotros realmente deseamos alimentar. Si queremos seguir alimentando la carne nos va a alejar de Dios y nos va a traer muerte. Si nosotros alimentamos las cosas del Espíritu, nos va a traer vida, nos va a traer paz, nos va a traer bendición, prosperidad a nuestra vida. Las cosas de la carne, dice el verso 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, no puedes agradar a Dios con las obras
de la carne. ¿Por qué? Porque el ocuparse en las cosas de la carne es agradar sus propios deseos humanos, pasajeros y, como dije recién, maliciosos. Pero el ocuparse en las cosas del Espíritu es sembrar para el futuro, en paz y en comunión con Dios. Es sembrar para lo que va a venir, o sea que vale la pena realmente. Ahora, tú me puedes decir, pero pastor, es difícil. Sí, es difícil. Pero pastor, es imposible. No, no es imposible. No se trata de lo que tú puedas hacer. Se trata de en quien tú pones tu confianza. Se trata de comenzar a creer más fuerte en el Señor. Se trata de tomarte fuertemente del Señor. Fíjate en esto. Tú conociste a Cristo. Le aceptaste como tu Salvador. Él entró en tu vida. Él te fortalece. Él te ayuda. Él está contigo. Su Espíritu está contigo adentro tuyo. ¿Me entiendes? Está ahí contigo. Ahora, Él, aparte de tener su presencia en ti, te ha dado armas para que vos puedas pelear para adelante, para que puedas seguir hacia adelante. Ese conflicto dentro del creyente va a continuar por siempre hasta el momento en que el Señor realmente nos venga a buscar. Ahora, para que sepamos vencer la carne y todo lo que viene de la carne, Dios ha provisto de una armadura. Y yo sé que muchos de ustedes la conocen y tú también la vas a conocer en este momento, si tal vez no la conocías antes. Efesios, o Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, versos 10 y 11, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Para vencer la carne, ¿quién te tiene que fortalecer? En el Señor. Fortalécete en el Señor. No son tus fuerzas, no son mis fuerzas lo que vence la carne. No es solamente el negarme a mí mismo, sino no es algo mental, es algo espiritual. Con tu mente no vas a poder manejar tu carne. No es así. Con la fuerza de tu espíritu, con Dios sí, porque Él te creó y Él sabe tus debilidades y sabe los conflictos que tú vives. Entonces Él sí te puede fortalecer para vencer la carne, pero no con tus pensamientos, sino con la fuerza que viene del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Sigo leyendo el texto. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, el Señor tiene poder y ese poder tiene fuerza para ayudarnos a vencer. Pero el texto clave para nosotros es el verso 11, y que dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, oh pastor, pero usted ahora me está hablando del diablo. Fíjate, la carne tú la puedes llegar a manejar, pero hay ciertos impulsos los cuales no vas a poder manejar. ¿Por qué? Porque vienen manejados por tu adversario, el diablo, el cual, que te coloca a través de tentaciones, trata de que tú vayas a caer, de que tú no puedas resistir, de que tú no soportes y tú caigas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Fortalecernos en el Señor. El diablo utiliza todas nuestras debilidades en nuestra contra. Utiliza la carne para hacernos caer. Pero si tú te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza y te pones toda la armadura de Dios, tú vas a resistir en el día malo y vas a salir victorioso y vencedor y vas a tener victoria en tu vida. La carne y toda obra de la carne es una manipulación o es manipulada por el adversario que debemos nosotros vencer con la fuerza que viene solamente del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Es lucha,
Es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Se puede vencer. Se puede vencer. Tú tienes que decir, Señor, yo hoy me tomo de ti y yo me declaro un vencedor. Yo sé que yo soy un vencedor. No por mí, no por mi fuerza, ni por mi capacidad, sino por ti. Porque tú, Señor, venciste por nosotros en la cruz. Porque tú nos diste la victoria. Tú, Señor, venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste al diablo. Y toda esa victoria que Él tuvo, te la dio a ti como un pueblo de Dios. Entonces en Él somos vencedores y podemos vencer. Uno solo venció todo, se llama Cristo. Y Él lo hizo por nosotros, para que nosotros seamos vencedores también en Él. Oramos al Señor. Bendito Señor. Esta noche especial que compartimos esta palabra, que hay esta lucha entre la carne y el espíritu. Queremos reconocer que somos débiles. Queremos reconocer que nos faltan fuerzas. Queremos reconocer que nosotros por nosotros mismos no podemos. Que nuestra mente misma a veces nos traiciona. Que nuestra propia mente a veces nos trata mal. Y que a veces decaemos en nuestra fe. Pero hoy, Señor, nos tomamos de ti. Hoy creemos en ti. Hoy nos sometemos a ti, Señor. Y sabemos que en ti somos vencedores. Que en ti podemos vencer. Que toda fuerza de la carne humana pasajera se vence con la autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque de ti nos hemos tomado, nos refugiamos en ti y en ti somos vencedores. A ti sea toda gloria, honra y alabanza, hoy y siempre. Amén y amén. Gracias al Señor, porque podemos seguir en su presencia, porque podemos seguir en este día martes tomado de Él, buscando de Él y trayendo bendición para nuestras vidas, trayendo bendición para tu vida. Lo que más deseamos es eso, que tú puedas ser bendecido. Que ahí en el lugar donde tú estás, a través del Facebook, que nos escuchas, que no solamente puedas escucharnos por este medio, sino también te insistimos a que tú puedas entrar a nuestra página de YouTube y tú vas a encontrar este mismo mensaje. Nosotros seguramente pronto vamos a dejar un link aquí para que tú puedas entrar a la página, suscribirte y también poder recibir de parte del Señor una palabra para tu vida. Hay un montón de palabras ahí. Yo te pido y te invito a que tú puedas hacerlo. Hay momentos en que tú estás triste, estás mal, búscate una palabra y búscalo ahí. Cuando te has cansado de ver otras cosas, busca ahí y el Señor te va a hablar a tu vida y te va a traer nuevas fuerzas y vas a ser alentado para seguir adelante, y no solamente para ti, sino que puedas compartirlos para otros. Te invito a que realmente lo puedas hacer, a que puedas dar ese paso, el cual te va a fortalecer en este tiempo, en este momento. Oramos una vez más y nos despedimos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te exaltamos. Gracias por este día que tú nos regalas, por estas palabras que podemos recibir de ti, por las fuerzas que vienen de ti, por tu Espíritu Santo que nos acompaña y que nos ayuda. Gracias por tu presencia, gracias por tu maravilloso lugar. En este momento, Señor, oramos por cada necesidad de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos han enviado y que tienen necesidades, Señor, y que tú las escuchas. Padre, obra con poder, en el nombre de Jesús. A la distancia ya, tal vez no sabemos hasta dónde pueda llegar este mensaje, pero oramos en este momento creyendo de que tú te mueves, de que tú vas a hacer la obra. No es obra nuestra, no es obra de hombre, es tuya la obra, Señor. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.